cartas a Roma. Vamos a ver quién escribió estas cartas, por qué escribir las cartas, por qué a Roma, qué sucedía a Roma en ese momento, ¿sí? Vamos a ver la introducción. En ese tema vamos a ver que estas cartas las va a escribir el apóstol Pablo, el apóstol San Pablo, allá por el año 58 después de Cristo. Ustedes saben que la historia se divide en antes de Cristo y después de Cristo. En este caso, 58 años después de Cristo es donde va a suceder este hecho. Lo vamos a encontrar en la Biblia, inclusive, ¿no? En su sexto libro. El objetivo del apóstol Pablo, al escribir estas cartas a esta iglesia, la iglesia romana, fue explicar las doctrinas del evangelio, ¿no? Explicarles cómo fue que vivía Jesús, explicarle qué es lo que buscaba Jesús, por qué él estaba aquí en la tierra, cuál era la misión que tenía, ¿no? El de predicar, el de comunicar, el de informar a todas las naciones la misión que tenía Dios. Y nos habla, ¿no? Que esta carta que él realiza es una exposición sistemática de la aplicación universal del Evangelio, el Evangelio de San Pablo. Asimismo, Pablo intenta motivar a la iglesia de Roma, ¿no? Para que pueda apoyar el viaje que él tenía planeado hacer, ir hasta allá, hasta Roma, para poder predicar también, ¿no? Es por ello que él escribe esta carta. Se sentía motivado, quería ir ya a otros lados, ¿no? Quería ir ya a Europa a poder predicar y hablar sobre la palabra de Dios, ¿no? Y enseñar a las personas lo que él aprendió, pues, de Jesús. Primero vamos a ver aquí algunas preguntas, unos cuestionamientos. Nos dice, ¿no? ¿Cómo debemos nosotros, chicos, de vivir la vida cristiana? ¿Cómo la debemos vivir? Ya hemos visto, conocemos los mandamientos, hemos visto las bienaventuranzas también, ¿no? Tenemos que apegarnos a ella, ¿no? A todo lo que nos dice la Biblia. ¿Cómo podemos tener nosotros victoria y dominio sobre el pecado, ¿no? Sobre las tentaciones. Pues, ¿cómo creen ustedes? Teniendo fe, ¿no? Teniendo confianza en Dios, ¿no? En que todo nos va a salir bien. ¿Cómo puedo vivir una vida consagrada al servicio de Jesucristo? Pues practicando lo que él hacía, ¿no? Predicar su palabra. No te digo tal vez que te vayas, así como tal vez los mormones, ¿no? O los testigos de Jehová creo que son, que ellos van de casita en casita, ¿no? Ahí a predicar. Algunas personas le abren, algunas personas no, pero en sí, lo que ellos realizan es algo que dijo Jesús que hagan, que vayamos nación tras nación a informar la palabra. Así que lo que ellos están haciendo está bien, porque está escrito en la Biblia, ¿sí? Así que, como te digo, yo no te pido que vayas de casa en casa, pero tal vez estás con tus padres, con un primo tal vez, o una prima, comentarle, ¿no? Comentarle que ante cualquier dificultad siempre busque a Dios, ¿no? Que siempre la va a escuchar y que siempre va a estar allí orando, ¿no? Orando y obrando en la vida de nosotros. ¿Cómo puedo ser libre de la esclavitud del pecado? Todo, chicos, se logra y se consigue mediante la oración. Sí, mediante la oración. En el ayuno también. No sé si han escuchado la palabrita ayuno, ¿no? En que la congregación, las personas están ciertos días sin probar alimentos, solamente agüita y pan, ¿no? Y ese momento que ellos realizan este ayuno, lo realizan para orar. Todo, así sea 3 días de ayuno, esos 3 días se dedican solamente a orar, a alabar, a cantar, ¿no? A Dios. ¿Y qué tengo que hacer para vivir una vida que agradece a Dios? Pues realizando buenas acciones, ¿no? Siendo buena persona. Por ejemplo, ayer estaba en devocional con tercer gradito, con los más chiquititos, y les hablamos del amor de Dios. Y la pregunta era, ¿no? A ustedes los ama mucho Dios, pero ¿cómo ustedes demuestran que Dios los ama? ¿Cómo Dios demuestra que los ama? ¿Cómo ustedes pueden demostrar que son hijos de Dios, ¿no? El amor que tienen. Ellos me decían esto. Nosotros demostramos que Dios nos ama cuando hacemos buenas acciones, cuando nos preocupamos por el desvalido, cuando estamos pendientes de nuestros familiares que no tenemos cerca, tal vez en la misma casa, ¿no? Cuando obramos bien también, ¿no? Es así como Dios, y tú, más que todo, demuestra, ¿no? Que tienes a Dios en tu corazón, porque si tienes a Dios en tu corazón, pues vas a ser una persona preocupada y vas a vivir en amor, ¿no? Porque recordemos que Dios es amor
y la persona que dice que no ama es porque no ha conocido a Dios, ¿no? Si han escuchado este versículo, ¿no? Es por ello, chicos, que ¿cómo hacemos para vivir una vida que agradece a Dios? Pues obrando, ¿no? Obrando con los demás. Estamos viviendo una etapa muy dificultosa por la pandemia. Hay jóvenes, hay niños, ¿no? Que no tienen la misma fortuna que tenemos nosotros, que no tenemos un techo, tenemos ropa que ponernos, tenemos alimento en la mesa, ¿no? Por ejemplo, ya es cambio de temporada, ya estamos en invierno, tal vez en verano han tenido su ropa, sus chores, sus polos, ¿no? Que ya no lo van a usar porque ustedes saben que siguen en crecimiento. Hay personas que requieren tal vez esa ropita, ¿no? Esa ropita que ustedes ya no le van a dar buen uso, pues bienvenido sea, ¿no? Ustedes saben que cuando una persona está en necesidad, así sean 3, 4, 5 polos, le va a servir de mucho, ¿sí? Así que sería genial que en casa se organicen, ¿no? Y vean una manera de poder ayudar a esas personas, ¿no? Que no tienen la misma fortuna que nosotros, ¿no, chicos? Entonces, esos son algunos cuestionamientos, ¿no? Algunas preguntitas que nos hacemos. Ahora, vamos a ver aquí los romanos. Vamos a ver, nos dice, los romanos se situaban en el tiempo, ¿no? Vamos a ver por qué eran famosos. Eran famosos por temas como la esclavitud, como la milicia y la forma de gobernar, ¿no? Su estratificación social racial, ¿no? La persona de raza blanca, ¿no? Era ahí la que tenía mayor estabilidad social, cultural también y socioeconómica, ¿no? Así era esta etapa en Roma, ¿no? Veíamos mucho lo que era la esclavitud. El sistema romano. Creemos que Pablo, el apóstol Pablo, ve en el sistema del Imperio Romano un poder, ¿no? Ve un poder estructural. Ah, esos están bien económicamente, están bien políticamente y militarmente también, están muy bien. Y él veía que era algo imposible hacerle frente, ¿no? Ante tan estructurado gobierno. Por eso él va a cobrar las dimensiones de una estructura, por eso es que cobra, ¿no? Dimensiones de estructura de pecado que lleva a la muerte, porque ustedes saben que cuando viene el dinero, viene el poder, viene todo ello, viene también la avaricia, viene por ahí las tentaciones, ¿no? Y no estamos muy lejanos de ello hasta ahora, ¿no? Hasta ahora vemos cómo las personas solamente entran a la política, pues, para enriquecerse, ¿no? Para enriquecerse. Es por eso que Pablo esto lo ve como un sistema que necesita ser protegido, necesita que se vea la paz entre las provincias, ¿no? Y para Pablo esto es ausencia o desconocimiento de Dios, o sea, esa esclavitud, esta ambición, ¿no? Es por la ausencia de Dios en el Imperio Romano. Entonces, ¿cuál fue el punto de vista económico? Vamos a ver cómo era Roma, desde la economía. Se trata de una sociedad de modo de producción esclavista, donde podemos apreciar dos puntos de vista. Primero, la situación de explotación. Mira, vemos aquí a los esclavos. Opresión, pobreza y represión, ¿no? De los que no tenían méritos. Esta situación es presentada y alabada como civilización y progreso, ¿no? Yo hago trabajar a 40 esclavos africanos, 40 esclavos negros y progreso yo porque mi empresa va a subir, voy a tener mejores cosechas, ¿no? Por la mano de obra, pues mal pagada, por mi mano de obra esclavizada, ¿no? Por los negros. Pero esto ellos lo veían como civilización y progreso. La división demasiado estratificada de la sociedad, donde pocos eran considerados dignos, dice, ¿no? Y se es digno por méritos. ¿Por qué méritos? Pues por méritos económicos, por méritos de nobleza o por tener poder en algún cargo político. Solo eran respetables los pertenecientes a los círculos políticos que tenían mucha riqueza. Así era en Roma, ¿no? Valías más y tenías más. Buen uso de los bienes materiales. Ustedes saben que decía, pues, ¿no? Jesús, pues le preguntaron si hay que pagar tributo. Y él dijo, no, dar al César, pues, lo que es del César, ¿no? Por eso es que vamos a encontrar que dice, pagad a todos lo que debéis. El tributo, al impuesto, al respeto, ¿no? Al que honra, pues el que honra, ¿no? Aquí tenemos que pagar nuestros servicios, ¿no? Pagar los impuestos, los tributos.
algo que no se está haciendo, ¿no? Por ejemplo, veo muchas personas que se quejan acá en San Martín de Porres por la falta de seguridad. Ustedes saben que la policía, su trabajo es ellos trabajan, chambean, como se dice, pero requieren ayuda, ¿no? No se abastecen. Y es aquí donde entra el serenazgo. No sé si ustedes han visto los serenos, ¿no? Pero, ¿qué sucede? Los serenos no les paga el Estado, no les paga la Municipalidad de Lima, les paga, en este caso, cada municipalidad. En este caso, le paga la Municipalidad de San Martín de Porres. ¿Y la Municipalidad de San Martín de Porres de dónde saca dinero? ¿Han escuchado los arbitrios? ¿Han escuchado, chicos, los arbitrios? Lo que llega a nuestra casa, ¿no? Cada mes, nuestra cuenta que tenemos que pagar. El dinero que sale para pagar a estas personas sale de allí. Pero ¿qué sucede si en mi cuadra, en mi barrio, en 10 cuadras a la redonda, las personas no pagan sus arbitrios? ¿Qué creen ustedes que sucede? Si no pagamos arbitrios, ¿qué pasa? ¿Qué pasará? ¿Qué pasará, chicos, si nosotros no pagamos arbitrios? No nos ayudan. Claro, no nos ayuda. Si yo no pago mis arbitrios, si mi cuadra, mi vecino de atrás, no pagamos esos 100, 110 soles mensual que se paga, pues no va a haber, no va a haber platita para el municipio. Y si no hay platita para el municipio, ¿de dónde? Pues de dónde va a pagar, dónde va a contratar más serenos, pues si no hay, ¿no? ¿De dónde? ¿De dónde? Por eso es que en San Martín de Porres siempre he visto que paga tu deuda, toda la deuda total, inclusive te la dejan al 50%, te hacen concursos también, estate al día y te vamos a sortear cada mes un televisor, ¿no? Por ello, chicos, que debemos pagar nuestros tributos, debemos pagar nuestros arbitrios, ¿no? Debemos de pagar nuestros servicios, ¿sí? Como les digo, eh, tenemos que pagar, ¿no? Como dice, a lo que es ley, pues, ¿no? Es por ello, chicos, que ustedes van a tener sus casas cuando sean adultos, ¿no? O tal vez su departamento, San Martín de Porres o en otro distrito. Así es como funciona la cosa, como se dice, ¿no? Yo pago mis tributos, pago mis arbitrios, pago aquí, pago allá, y de eso es donde el distrito se va a mantener. Es por ello que vemos a Martín de Porres tal vez, no como quisiéramos, ¿no? Yo quisiera tal vez que sea como San Borja, ¿no? Yo me acuerdo que estudié hace como 2 años en San Borja y pues es completamente diferente la situación. Es porque las personas pues pagan, ¿no? Pagan sus arbitrios, ¿no? Pagan sus deberes con la municipalidad, y es por ello que están mucho mejor. Tal vez San Martín de Porres hiciera lo mismo porque es uno de los distritos también más grandes del Perú, ¿no? Pues recuerda que San Martín de Porres era también Los Olivos, pero nos dividieron, pues, ¿no? Ahora más grande es San Juan de Urigancho y luego somos nosotros. Tal vez si pagáramos todos, imagínense cómo sería, ¿no? El ingreso sería mucho mayor y tendríamos mayor seguridad, tendríamos mejores jardines, tendríamos mejores pistas, todo sería mejor, ¿no? Pero todo empieza, chicos, por uno, ¿sí? Todo empieza por uno. Así que tenemos que pagar a todos lo que debéis, como nos dice la Biblia. Y también nos dice que no tenemos que deber a nadie nada, sino el amarnos, ¿no? Los unos a los otros, amar allí al prójimo, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Ustedes saben que en la Biblia el prójimo es la persona que está a tu lado, ¿no? La persona que está en contacto allí contigo, tu vecino, tu primo, tu prima, tu maestro, ¿no? Son el prójimo. Esto en forma de estar bien con uno mismo y con los demás. También en forma de justicia mediante la paz y de la paz y Dios. Entonces, pagar todo lo que debéis y no le debas nada a nadie. Y también nos va a dar cierta paz, ¿no? Cierta paz con nosotros mismos y también con los demás. En el estatus social, cuando hablábamos de estatus, bueno, hasta ahora, ¿no? Se habla de riqueza y de poder, que era lo que rige la ley imperial allá en esa época en Roma. El sistema político romano tenía tantas fallas y era tan corrupto que solamente un título noble podía tener la palabra ante alguna situación, ¿no? Está muy corrompido aquí el Estado romano, ¿no? Solamente las personas que tenían allí un título noble, ¿no? De persona allí con un cierto estatus, podía tener la palabra ante alguna situación. Había muchas injusticias, ya que no había la posibilidad objetiva ni subjetiva de hacer justicia por los propios medios en un mundo injusto que era dominado por el pecado, no por la avaricia, y el anuncio de la justicia de Dios aparece como una gran noticia. Pablo no hace más que recordar, ¿no? Recordar
que Jesús llegó buscando esa justicia, ¿no? Y su vida, muerte y resurrección fue para salvarnos a todos de nuestros pecados. Dios capacita a los seres humanos para que sean los hacedores de la justicia verdadera. ¿Cuál es la clave entonces? San Pablo cree que la clave para la salvación de la iglesia romana es la fe y el creer en Dios, nada más, ¿no? El creer los hechos de Dios, en este caso el que mandó, ¿no?, a su único hijo para morir por nosotros, por nuestros pecados. El método de Dios no es comportarse, sino creer, ya que el comportamiento viene después de creer, ¿no? Si yo tengo fe, creo en Dios, pero tengo que seguir también según los mandamientos, tengo que seguir también según su palabra. En los principios vamos a encontrar aquí, eres un esclavo de quien te obedezca, ¿no? Eso había en el Imperio Romano. Si sirves a Dios, pues eres un siervo de Dios. Si sirves al pecado, eres un siervo del pecado, no eres una persona de mundo, como ya hemos visto la semana pasada. Ninguno puede servir a dos señores, ¿no? No puede servir a Dios y no puede servir al pecado. Y tienes que servir a uno o a otro, ¿no? Es así como se ve en la vida, ¿no? Ya, tú quieres llegar a la universidad, está bien, tienes que estudiar, tienes que quemarte las pestañas, como se dice, ¿no? Para poder llegar a tu meta. Pero si por allí te entretienes en otras cositas, te agarra un poquito de la ociosidad y pues no concretas el estudiar duro y parejo como se debe, o estudias duro y parejo, o te dejas ganar por la tentación de la ociosidad y seguir dejando las cosas, alargando, ¿no?, lo que tienes que hacer. Es uno o lo otro, ¿no? No puedes ir de la mano con los dos para alcanzar allí tu meta. Continuamos. Esos son los principios. Y la gracia. Nos dice que el hombre natural falla totalmente en entender la gracia de Dios. Y la gracia no es licencia de poder, de poder pecar o liberarte, ¿no? Poder caer en tentaciones, sino es la liberación, es la libertad de no pecar. Eso es la gracia, ¿no? Recordemos que Dios nos dio el libre albedrío, ¿no? El que tú decides, te vas por el camino A, te vas por el camino B, pero tú ya sabes que las consecuencias del A son tal y las consecuencias del A son B. Es el libre albedrío que a nosotros se nos dio, ¿no? Es el libre albedrío que tenemos nosotros como seres humanos, como personas, ¿sí? Muy bien, chicos, ¿alguna pregunta?